Padre Celestial, ahora que nos disponemos, Señor, para continuar estudiando el libro de Daniel, te pedimos, Padre, que permitas que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender. Sobre todo, Señor, en víspera de que vamos a entrar en cosas que son más profundas, que ameritan de una buena explicación, de un buen conocimiento, de un buen entendimiento. Señor, no queremos reposar en el brazo humano, sino en el poder del Espíritu Santo. Permítenos entender. Y permítenos ver, Señor, las verdades como éstas aplican a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digan todos amén. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, hasta el día de ayer hemos estudiado 4 capítulos del libro de Daniel. Ahora nos adentramos, o estamos ya por adentrarnos en cosas más profundas. Recuerden esto que les dije desde el inicio. El capítulo 2 de Daniel es la llave que nos permite entender la profecía de los tiempos finales. Si conocemos eso bien, si hemos entendido la separación de los reinos, su dominación, si entendemos eso bien, todo lo que viene se nos va a hacer mucho más sencillo. Amén. Bueno, vamos entonces a Daniel capítulo 5. Leemos desde el versículo 1 al versículo 8. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Pues bien, después de que Nabucodonosor había quedado como un buey durante 7 años, comiendo hierba y bañándose solo con el rocío que caía del cielo, después que él alzó sus ojos, al término de los 7 años, después que alzó sus ojos y reconoció que el cielo manda, solo transcurrieron 2 años más de vida para Nabucodonosor. A los 2 años de esa experiencia, él murió. En su lugar quedó un hijo de él que se llamaba Evil Merodac. Este hombre no duró mucho tiempo en el trono, duró 2 años. Tomó su lugar un cuñado que estuvo 4 años en el trono, pero este hombre murió también. Pusieron a un hijo de él que era un niño y solo reinó 2 meses. Entonces pusieron al yerno de Nabucodonosor, un hombre llamado Nabonido,
Nabonido. Este hombre era un guerrero. Lo que hizo para seguir peleando sus guerras fue que dejó encargado a su hijo Belsasar allá en Babilonia mientras él iba a pelear las guerras. Por eso cuando Belsasar ofrece que quien le diga lo que significa lo que está escrito sería el tercero, es porque su papá era el primero, Belsasar era el segundo, entonces la otra persona sería el tercero. Pues bien, Belsasar fue un rey impío. ¿Qué hizo este hombre? Pues bien, estaban en una celebración que según el rito pagano que ellos realizaban, eran aproximadamente 7 días de fiesta. Y estas fiestas que comenzaban con honras y ofrendas a sus dioses paganos, terminaban con orgías y borracheras. El rey tenía el gusto de vino, o sea, estaba, como se dice en el argot popular, estaba prendido. Estaba carbureado. Entonces se le metió la idea de que, oye, vamos a echarnos unos palitos, pero con los vasos que trajo mi abuelo. Aquí cuando dice su padre, no se refiere a que precisamente era su papá, porque por ejemplo nosotros vemos que Josías, el rey Josías, que fue tataranieto de David, dice la Biblia, y Josías hizo lo recto delante de Dios como David su padre. Ahora, no era que David era su papá, sino que este era descendiente de David. Aquí cuando dice de Nabucodonosor, que era su padre, en realidad Nabucodonosor era su abuelo. Pues bien, él se le metió la idea en la cabeza de que podía más bien usar los vasos que se trajeron del templo cuando los babilonios invadieron Jerusalén y despojaron de sus tesoros y destruyeron el templo. Se le ocurrió que en esos vasos podían echarse sus palitos. Pues bien, todos los que estaban con él comenzaron a beber allí y a continuar con su orgía y su borrachera. En medio de aquello, de pronto surge una mano, que en la parte más clara de la pared, a la vista de todo, pero más particularmente a la vista de este rey, comenzó a escribir 4 palabras. El rey sabía que la manifestación era sobrenatural, pero su conciencia le decía, no puede ser nada bueno lo que a ti te va a escribir porque tú no has hecho las cosas bien. Por eso el rey palidece y sus tiemblos empiezan a arrodillarle. Sus rodillas comienzan a temblarle. El hombre se espantó. El hombre sabía que lo que pasaba no era buen augurio para él. Mientras esto sucedía, mientras él estaba en aquella borrachera, ya los años del imperio babilónico se estaban acabando. Había un rey, el rey Ciro el Grande, de Persia, quien ya venía conquistando territorios. Y dentro de esos territorios, en una guerra en la que estaba involucrado contra Nabonido, el papá de Belsasar, lo había derrotado. Pero su hijo no sabía. Él no sabía que ese mismo día el ejército persa había sitiado Babilonia. Él en su borrachera, entonces pues, profana los objetos sagrados y aparece aquel mensaje. Manda a buscar quien se lo interprete dentro de sus sabios, de su gente, y por supuesto no lo había. Al darse cuenta de que no había o quien le interpretase aquello, se puso peor de lo que estaba, porque él sabía que el mensaje eran malas noticias. Luego desde el verso 10 al verso 29 leemos. La reina, por las palabras del rey, esta reina lo más seguro es que haya sido o bien la esposa o la viuda de Nabucodonosor o la esposa de Nabonido, así que se llama, Nabonido, correcto. Sí, no, porque el error es que yo pensaba que era Nabodino, pero es Nabonido. Bueno, eso, digamos, en la práctica tiene poca importancia, pero a nivel histórico tiene su importancia. Otros piensan que quizás era la esposa de él. Entonces, como era alguien que tenía más experiencia y conocía más cosas, le dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete. Recordarán ustedes, como nos dice el libro de Esther,
que cuando el rey hacía banquete, el rey y su súbdito en una parte y la reina con las mujeres por otro lado. Entonces aquí pues la reina estaba por otro lado. Por eso dice, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. O sea, no son los cobritos los que me motivan a servir. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Me llama mucho esa declaración de Daniel. Entiendan ustedes que ya Daniel era un hombre viejo. Y me llama mucho la atención porque él dice, la voy a leer y le voy a dar la interpretación. Ya su nivel de confianza en Dios y de las manifestaciones que Dios ponía en él, le permitían con humildad decir, lo voy a leer y lo voy a interpretar. No dijo, lo voy a leer y voy a pedir a Dios que me dé la guianza. Él estaba seguro de lo que ya Dios hacía en él. De manera que no es una declaración arrogante, sino es el humilde reconocimiento de lo que Dios hacía en él, porque él estaba consciente de lo que Dios manifestaba en su vida, el entendimiento que él tenía. A veces uno malinterpreta lo que es la humildad, al dejar de reconocer lo que uno es y lo que Dios le ha dado. Si una persona se gradúa, por ejemplo, de astronauta, y alguien le dice, mira, ¿y tú qué eres? Él no va a decir, no, yo soy un estudiante. Y otro le va a decir, chicos, pero ¿por qué no le dijiste que eras astronauta? No, es que por humildad. No, eso es falta de humildad. No eres un astronauta, pues. Entonces, es falta de humildad no reconocer lo que eres. A veces uno ve cómo Dios lo usa a uno, los dones que Dios ha puesto en uno, y en una falsa humildad, uno como que no le da fuerza y vigor a eso que ya es una constante en uno. Por supuesto, lo hace Dios, pero uno ya se siente en la seguridad de que el Señor me está respaldando en aquello que Él me ha mandado a hacer. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Fíjense que él va hablando en sentido descendente, la grandeza que Dios le dio y cómo él se había vuelto un arbitrario, ¿no? Llegó al punto de que humillaba al que quería y nadie le decía nada. Y precisamente en su soberbia es cuando entonces más su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Este es un detalle importante que no lo comenta Nabucodonosor. En el capítulo
3, cuando habla de lo que le sucedió. Chacho, trono duro. Porque allí en el capítulo 3 solo dice que comía la hierba como los bueyes y que se bañaba con rocío. Pero aquí dice que sus compañeritos, sus amigos eran los asnos. Los asnos monteses o los burros salvajes. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esto es importantísimo porque cuando él habla con Daniel, le dice, mira, eres tú el que me dicen que vino de los judíos, de los cautivos. Él le habla como el que no lo conoce, como el que nunca escuchó hablar nada de Daniel. Sin embargo, Daniel le aclara, tú sabes muy bien lo que le pasó a tu abuelo. Tú lo sabes y eso no te sirvió para humillarte delante de Dios. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, entiéndase que esas mujeres que estaban allí no eran la esposa de él. Porque recuerde, lo que tenían era una orgía. Bebisteis vino en ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Saben qué es interesante? Que el rey no entendió lo que eso significaba, porque estos 4 términos son 4 términos arameos. El rey no lo entendió, no lo entendieron tampoco sus sabios, sus astrólogos, porque eran palabras que... Es decir, Mene lo que significa literalmente, su traducción es contado. Eso es lo que significa. Contado. Tekel significa dividido. Y Uparsin entregado a los, o mejor la palabra sería persas. Pero recuerde que en esas 4 palabras, Daniel no se proponía traducir. Volvamos por favor al versículo 17. En su última parte dijo Daniel, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Una cosa es la interpretación, otra cosa es la traducción. La traducción es el significado literal de una palabra de un cierto idioma a otro. La interpretación es lo que ciertas palabras, a pesar de su significado literal, pueden dar a entender. Por ejemplo, en inglés hay una frase muy común que se llama take it easy. Traducido literalmente, take sería tomar, it eso, easy fácil. Entonces, toma eso fácil. Sin embargo, la interpretación de esa frase es cálmate. Entonces una cosa es la traducción, otra cosa es la interpretación. Daniel va a dar la interpretación. Esta es la interpretación del asunto, verso 26. Mene, contó Dios tu reino. Perdón, que cuando lo hablé lo mencioné mal. Mene significa contado, Tekel significa pesado, Uparsin significa dividido. Pero la interpretación era, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora vean esto. Entonces mandó Belsasar, o sea, ante una noticia de esa, y en la forma como el mensaje aparece, lo menos que podría suceder es arrepentimiento. No, pero lo que hizo Belsasar fue, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los
de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ese mismo día, como les decía, mientras él se emborrachaba, no sabía que había sido sitiada su ciudad. Y ese mismo día llegó Darío y lo mató. Hasta ese día duró el imperio babilónico. El imperio pasa ahora a mano de los persas. Recordarán ustedes que Nabucodonosor tuvo el sueño de aquella imagen, que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los dedos de los pies eran de hierro con barro. Y representaban 4 reinos, no los únicos reinos que habrían de haber en el mundo, sino los 4 reinos que por su duración y su acción para con Israel representarían el final de su cautividad, el retorno de Israel a su tierra. Por cierto, que la tierra de Israel, usted sabe que Dios le entregó a Israel la tierra de Palestina. La tierra de Palestina es una región que va desde las orillas del río Éufrates allá arriba hasta el golfo del lago, hasta el golfo Alcaba, del lago Alcaba. Es una extensión bastante grande que incluye países como Cisjordania, Líbano. Todo eso le pertenece por la Biblia a Israel. Cuando hoy uno menciona Palestina, uno se refiere a estos habitantes que ocupan la franja de Gaza, que están al ladito derecho de Israel. Pero eso es territorio de Israel también, que Israel ha venido recuperando poco a poco desde el año 1948. Ahora, toda esa extensión de tierra le pertenece a Israel y Dios se la va a devolver cuando se cumpla el último de los días del reinado de esa imagen que vio Nabucodonosor. Cuando esto suceda, todos los israelitas que están en el mundo regresarán a Israel. Jesucristo vendrá a reinar allí y se cumplirá todo lo que Dios le prometió a Israel en el Antiguo Testamento. Y será el reino tan tremendo que en ese entonces se cumplirá lo que el Señor habló por medio del profeta Isaías, que el que se muera de 100 años se morirá porque estaría maldito. Dice que el niño jugará con el áspid, o sea, la serpiente venenosa, que incluso jugarán con la boca del león y no les hará daño. Pero eso es parte de lo que está por cumplirse. Entonces, ver cómo estos imperios fueron ya teniendo su tiempo, nos va indicando a nosotros cuándo se va a cumplir esa promesa que Dios realizó o le hizo a Israel. Aquí comienza la segunda. Ese día muere Belsasar. Comienza entonces la figura o la parte de la figura que es de plata, que representa a los medos y a los persas. Esta información que les voy a dar es importante porque a partir del capítulo 7, sobre todo capítulo 7, capítulo 8, se menciona este detalle. El imperio medo-persa comienza primero con los medos. Los medos eran los habitantes de una región llamada Media. Esta gente comenzó a avanzar en conquista, conquistaron Siria, Asiria, otros territorios. Pero luego los persas se apoderan de ese reinado y de todo el territorio que los medos habían conquistado hasta ese día. Pero lo que hicieron fue fusionarlos. Y en lugar de establecer el imperio persa, establecieron fue el imperio medo-persa, pero siendo lo más relevante, lo más fuerte, la cultura y la filosofía persa. ¿Me están entendiendo? De esos persas sale Ciro, hombre del que la Biblia profetiza, particularmente en el libro de Isaías. También habla de él Ezequiel. Dios lo pone como su siervo y su ungido. Porque precisamente los babilonios fueron muy duros con el pueblo de Israel. Mientras que los medos persas fueron muy condescendientes, particularmente Ciro, quien les permitió que ellos pudieran primero reedificar los muros de la ciudad y posteriormente el templo en manos de hombres como Nehemías y Esdras y otros 2 personajes muy importantes como Zorobabel y Josué. Ahora, los medos se apropian entonces de lo que perteneció
a los babilonios. Y ellos incluso extendieron más el territorio conquistado hasta ese entonces. De manera que quienes estaban en sus funciones continuaron en sus funciones, solo que el servicio ahora no era para los caldeos, sino para los medo-persas. ¿Me están entendiendo? A lo mejor esto parezca un poquito aburrido ahora, pero cuando entremos al capítulo 7 y 8, ustedes se van a dar cuenta de la importancia de esto, porque la Biblia lo habla. Entonces entramos en el capítulo 6. Pareció bien a Darío, ya este Darío es un medo-persa. Hay para los que aquí conocen un poquito más de Biblia, hay una controversia sobre quién era ese Darío, porque la Biblia habla de Ciro, y él realmente fue el puesto por el Señor y el profetizado por el Señor para restablecer nuevamente Jerusalén. Se piensa que este Darío era el nombre de el encargado, el gobernador que Ciro había dejado aquí en Babilonia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Esto de que el rey fuese perjudicado es para que el cobro de los tributos y los impuestos no se viese afectado y el rey pudiese pues sobrevivir y subsistir con esos tributos. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Para este entonces se cree que Daniel tenía ya 85 años de edad. Era un viejo, pero era aún más eficiente a pesar de su edad, porque en él habitaba otro espíritu. No el de los dioses paganos ni de la sabiduría humana, sino el espíritu de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ay, ojalá se dijera esto de nosotros, ¿verdad? Entonces dijeron, porque, oye, esto es un testimonio que está dando la Biblia de este hombre. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos sabían que Daniel no era corrupto, el tipo era un hombre recto, cabal, íntegro, probo, inmaculado. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Porque le tenían envidia. Entonces dijeron, no, lo único que podemos hacer es que tenemos que conseguirle la vuelta con la adoración a su propio Dios. Vamos a buscar la cosa por ahí. Entonces, estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vean, es una petición bien tremenda, para que ustedes entiendan bien lo que le estaba diciendo esta gente bandida y vagabunda. Mira, rey, nosotros traemos un plan, ya tenemos aquí el proyecto, esto es una cosa tremenda. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, que durante 30 días nadie le pida a ningún dios ni a hombre nada. Eso significa que un mendigo no le podía pedir a nadie que pasara por la calle, sino que tenía que ir a pedir al rey. Ni oraciones a Dios. O sea, lo que queremos, Darío, es que durante este mes Dios seas tú. O sea que primero llegaron de lambiscones. Pero usted sabe que su lambisconería venía promovida por la maldad y la envidia. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel evidentemente nunca perteneció al servicio secreto de los cristianos. O sea, él llevaba su fe en público. Nunca le restó a su fe por temor de perder el trabajo o de perder su vida. Ya nosotros vimos ayer lo que le sucedió a Azarías, a Misael y a Ananías cuando querían forzarlos a adorar aquella imagen que había levantado Nabucodonosor. Y ellos prefirieron morir antes que pecar. Daniel, que no estuvo allí, aquí también tuvo su oportunidad. Y cuando supo del edicto, dijo, prefiero morir antes que pecar también. Abrió sus ventanas como siempre lo hacía, con una fe pública, no con una fe secreta. Yo les he contado a ustedes la historia esa de 2 hermanas que iban a 2 iglesias diferentes, pero trabajaban en la misma compañía. Y a los 7 años de trabajar en la compañía se dieron cuenta de que eran cristianas. Y estaban muertas de risa. Dios mío, muchacha, tanto tiempo y nosotros. Y yo no sabía que vos eras cristiana. Sí, yo voy a la iglesia tal del pastor tal. Ay, Dios mío, no, yo voy a la iglesia tal. Ay, yo he escuchado muy bien de esa iglesia, que el pastor es muy bueno. Ay, sí. Ay, vamos a hablar con el pastor porque el pastor tiene que enterarse de esto. Y cuando fueron, ay, pastor, mire que le vamos a contar. Resulta que nosotros tenemos 7 años trabajando en la misma empresa y hoy fue que nos vinimos a dar cuenta que somos cristianas. Y el pastor le dijo, ustedes sí son sinvergüenza. 7 años y no han podido testificar del Cristo en el que ustedes creen. Fuera de aquí. No le estoy hablando a nadie aquí, ¿verdad? Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, mi servicio a Dios, mi adoración a Dios no se va a afectar. Entonces se juntaron aquellos hombres, o sea, lo andaban espiando, porque ellos sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Ellos lo sabían, por eso le pusieron la trampa de esa forma. Entonces lo estaban espiando. Vinieron varios, que no fuera uno solo. Miren, ahí está el hombre, ¿ve? Está orando, ve, a la vista de todo. Papayita, ve, nos los entregó Dios en la mano. Y hallaron a Daniel orando. Qué feo hubiera sido que lo hubieran hallado en alguna cosa pecaminosa, ¿verdad? Ojalá, hermanos, abran la puerta de tu cuarto y te consigan a ti orando. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Miren cómo llegaron estos vagabundos. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Él no dijeron hace su petición a su Dios, porque si ha dicho a su Dios, de segurito que Darío hubiera hecho otra cosa. Pero lo dejaron allí mostrando la verdad a medias, o sea, una manipulación de los hechos, solo para conseguir que el hombre, o sea, Darío, se viera acorralado y lo mandara a matar. O sea, para estos hombres, los sátrapas y los gobernadores, Daniel era una piedrita en el zapato. Ese es como el trabajador, ¿verdad? Que sus compañeros tienen la oportunidad de robar, pero por él, como él está allí, no lo hacen porque él no se va a prestar para eso y es capaz hasta de denunciarlo, porque él no es alcahuete de vagabundería. Me asustaron ellos. Yo dije, ay Dios mío, ¿en dónde ando metido yo, Dios santo? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque resulta que este rey apreciaba mucho a Daniel. Daniel era un hombre en el que estaba la gracia de Dios, pero eso no impidió que tuviese sus enemigos. ¿Me están oyendo?
Porque a veces uno también se hace la idea equivocada de que esto no, si yo estoy bien con Dios, con todo el mundo yo voy a estar bien. No, no. Hay gente que es mala. Hay gente que quiere lo que tú tienes. Hay gente que está molesta por la felicidad que tú tienes. Hay gente que es mala. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él estuvo buscando la manera legal de librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire qué declaración, qué reconocimiento de testimonio. El Dios tuyo, al que tú continuamente sirves. Oiga, hermano, ¿no queda uno en vergüenza muchas veces con su testimonio delante de un hombre como Daniel? Pregunto. A veces la actitud de uno da pena ante hombres como este. Por eso el libro de Hebreos, hablando de los héroes de la fe, dice: de los cuales el mundo no era digno. O sea, una persona como esta no merecía estar aquí, merecía estar con el Señor. Este hombre amaba a Dios. Tú amas a Dios. Lo amas a ese punto de que primero morir antes que pecar. Tiene que quedar esa reflexión. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, no fue solamente el rey para que después viniera y lo sacara y volviera a sellar, no. Si se abría la puerta tenían que estar todos para volver a sellar con sus anillos. ¿Ustedes saben cómo se sellaban con los anillos? Se echaba una cosa que era así como vela como esperma de vela. Cuando estaba así calentica, todos tenían un anillo grande que tiene una determinada figura. La ponían y eso sellaba. Se enfriaba con ese sello. Si el sello estaba roto, había sido rota la puerta, o lo hacían también con las cartas. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey de verdad apreciaba a Daniel. El rey sabía que Daniel era un hombre de Dios, un hombre intachable, y le dolía que un buen hombre tuviese que pagar por la maldad de otros y por la impotencia de él, que prefería también, porque él también era culpable, porque él aceptó el edicto de ser proclamado Dios por un mes. Sin embargo, ¿verdad? Aún así se le reconoce que se acostó, perdió el apetito, no quiso escuchar nada de alegrías, ni de entretenimientos, ni de fiestas, porque le estaba pesando lo que le estaba sucediendo a Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. En esta fosa, según las construcciones, según lo que nos dicen los historiadores, estaba la parte por donde entraba la persona, la cual se sellaba, pero había otra por la cual había como una ventana y desde allí se podía ver y se podía hablar con los que estaban allí si todavía estaban vivos. Por allí es que le habla el rey a Daniel. Claro, el rey presume que el hombre está muerto. Fue entregado a un foso donde había leones. Y se debe presumir que para cumplimiento de la sentencia, los leones tenían días sin comer, de manera que lo que entrara ahí lo iban a devorar prontamente, como luego vamos a ver. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y aquí está la sorpresa. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. O sea, Daniel está diciendo, mira, ellos me acusaron de que usted falte el respeto. Yo no te falté el respeto. Yo no te falté el respeto. Y delante de Dios, Dios ha juzgado que yo era inocente. Entonces, se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Para qué creen ustedes que están escritas estas cosas, hermanos? Para enseñarnos a confiar en Dios, para enseñarnos a llevar una vida recta. El que le sirve a Dios siempre sale ganando. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Sucedió con la princesa Esther, con la reina Esther, con aquel hombre que había acosado a Mardoqueo. ¿Cómo era que se llamaba? Amán. Amán le había tendido una trampa a Mardoqueo y en esa misma trampa cayó él. Dice el libro de los Salmos que el hoyo que prepara el impío para que caiga el justo, él mismo caerá allí. Y dice otro de los Salmos que la flecha que el impío prepara en contra del justo, dice, esa flecha atravesará su propio corazón. Y para nosotros también, dijo el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que nosotros medimos, seremos también vueltos a medir. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Vaya usted a saber, ¿ah? Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Qué matanza! Porque el crimen no paga. ¿Me oye? La maldad no paga. Y otra cosa que le voy a decir, mi hermano. No piense nunca, nunca acepte en su mente que usted puede hacer una obra de la carne para producir una obra del espíritu. No se puede. No se puede hacer cosas malas para producir cosas buenas. No se puede. Eso es antibíblico. El mal es vencido con el bien. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Escuche, simpatizó también con el Señor, pero no se convirtió. Y el verso 28. Ya Daniel era el tercero. Y Darío lo quería poner como el jefe de todos los sátrapas, de los gobernadores. Pero el verso 28, a causa de haber pasado esa prueba, sacando 20, como tenemos que sacar nosotros cuando nos toca pasar por prueba. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Cada prueba que pasaba y aprobaba, Dios lo engrandecía aún más. Pues eso tiene que servirnos a nosotros de ejemplo y de motivación, mis queridos hermanos. Amén. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Mi hermana. Uh-huh. Sí. Sí, sí, yo le entiendo, Sí.
El carácter arbitrario, soberbio de estos reyes era que podían enterarse de las cosas más impresionantes y olvidarlas porque para ellos todo giraba en torno a ellos. Vemos por ejemplo el caso de Nabucodonosor, quien a pesar de sus visiones y de la grandeza en cada cosa, aún así él no se convirtió a Dios, solo simpatizó. Este hombre evidentemente sabía lo que le había pasado a su abuelo y sabía también cómo fue que él entendió aquellos designios, porque Daniel se lo está aclarando. El hecho es que él no lo recordaba porque para él eso no fue algo importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, supongamos, ¿cuántas cosas no nos ha pasado a veces que uno le dice a alguien, mira, ¿te acuerdas que aquella vez cuando estábamos que nos comimos estos politos? Y uno dice, no me acuerdo. Pero si estuvimos ahí, y no es que no haya sido verdad, sino que de pronto no fue una cosa tan importante y por eso uno no lo recuerda, no tiene esa imagen viva. Entonces, evidentemente ese fue el caso de ese rey. Él lo sabía, él sabía lo que había pasado, pero no le dio importancia porque para él la vida era otra cosa. Por eso Daniel le aclara, tú sabías esto y no te humillaste delante de Dios. Entonces era un desconocimiento, una negligencia en no humillarse delante de Dios y tener presente aquellas cosas que fueron grandes y que fueron conocidas. Porque lo que le sucedió a Nabucodonosor fue conocido no solamente en todo el reino de Babilonia, porque dice la Biblia que todos lo abandonaron, sino que esto trascendió a otras naciones. Entonces fue negligencia, fue soberbia de parte de ese rey que no prestó atención, no le dio importancia a lo que había sucedido a su abuelo. ¿Está bien, mi hermana? ¿Alguna otra pregunta, Luis? No había guaracha en ese tiempo, Luis. Ya había guitarras, pero no eran eléctricas. Uh-huh. Pero me voy a adelantar un poquito al capítulo 10, cuando Daniel ora al Señor y dice que Gabriel bajó y como no pudo, le pidió ayuda a Miguel, y la petición de la condesa duró 21 días, pero aquí fue de inmediato. ¿Quién es el ángel? Bueno, en la historia del horno ardiente, evidentemente es el Señor porque el mismo Nabucodonosor dice, ve a uno como un hijo de hombre. Y esa frase o esas palabras siempre se le atribuyen al Señor, él mismo la usó para sí. Habló de sí como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. En esto que acabamos de leer en el Foso de los Leones, no se da indicación de quién pudiera ser. Pudiera ser el Señor como pudiera ser un ángel. Pero como no hay más información que esa, cualquier cosa que se diga va a ser una especulación porque no hay información concreta. A diferencia de lo que dice el capítulo 10, que se señalan bien quiénes son los personajes, que está Gabriel y está Miguel, y ambos se identifican como ángeles. Ahí sí no hay tutía. Entonces, la única duda quedaría aquí en saber a quién se refiere este ángel. Si era al Señor, que muchas veces el Señor en el Antiguo Testamento cuando se manifestaba, se le llamaba esa manifestación el ángel del Señor. No sabemos si aquí fue el Señor mismo o si fue un ángel. Ahora, si yo te puedo dar mi opinión, mi apreciación personal, no lo dice la Biblia, es lo que yo pienso. Para mí era el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Daniel, la Biblia dice que en el cielo era muy amado. Entonces, el aprecio del que él gozaba de parte de Dios, me parece a mí que le hizo acreedor de que el Señor mismo estuviera con él en ese momento difícil. No solo por el momento difícil, sino también por lo que Daniel más adelante tendría que vivir. Pero eso es una apreciación personal, eso sí no lo dice la Biblia. En cuanto a los fosos, al horno ardiendo, era el Señor. El capítulo 10 eran dos ángeles, Gabriel y Miguel. En cuanto al capítulo 6, no sabemos quién sea. ¿Alguna otra pregunta? Mi hermana. Sí, las dos palabras son las mismas.
solo que están escritas de manera diferente. Según los estudiosos, los que más conocen sobre el lenguaje y estas cosas, dicen que la palabra U es colocada como una I, o sea, mene, mene, tekel y uparsin, para unir la penúltima palabra con la última. Según la palabra que realmente iría sería parsin, que sería la misma que Pérez, y hay otro término también que se dice que pudiera ser allí. Los tres significarían lo mismo, dividido o Persia, porque Persia se escribía, según logro recordar, Peras. Y Pérez era también no solo el decirle que el reino había sido dividido, que había sido entregado a otras personas y que eran entregados específicamente a los persas. Entonces, esa es la, digamos, disyuntiva que existe con eso. Pero es la misma palabra escrita de manera diferente. ¿Está bien? Una última pregunta y termino. Ok. Bueno, la semana que viene vamos a entrar en candela. Porque ya comienzan, lo que resta de Daniel es completamente profético. Y en esto, hermanos, tenemos que dejar que la Biblia nos hable y oído. Tenemos que acudir al testimonio de otras porciones bíblicas, como por ejemplo, Apocalipsis, Ezequiel, Isaías, para poder entender bien. Entonces, cuando vengan, por favor, en las próximas clases, presten mucha atención. Las clases tomadas se están grabando. Usted puede chequear allí, volver a escuchar, pero es bueno que entienda la primera vez. ¿Está bien?